Buenas noches, alumnas y alumnos. La idea de este video ilustrativo es aclarar todas las dudas posibles mediante esta forma de trabajo para que a ustedes les resulte más fácil realizar las actividades. Pero en primer lugar, me gustaría desearles que se encuentren todos bien, ustedes, su familia, ¿sí? Que se sigan cuidando, que hagan las láminas, que hagan las actividades, que van a tener tiempo para entregarlas, si se presentaron dificultades, y la idea es intentar resolver las dificultades que se han presentado. Así que a partir de este video ilustrativo vamos a intentar ir aclarando todas las dudas posibles. Para hacerlo tenemos que ir mirando, además de observar este video, trabajen con el campus, miren lo que tienen en el campus, léanlo, observenlo, ¿sí? Todo les va a servir de apoyo, digamos. Pero antes de ir precisamente a lo que está en el campus, a cada una de las láminas o de los trabajos que tienen para hacer, debemos recordar algunos conceptos o algunas ideas que tal vez vieron en primer año. Las tendrían que haber visto o las tendrían que recordar, pero muchas veces por diversas circunstancias no nos acordamos de lo que vimos el año anterior, o tal vez el profesor les dio un tema y por falta de tiempo o por algún tipo de inconveniente le faltó darles otros temas. Pero bueno, tratando de resolver esa situación, vamos a hacer un breve repaso para ver si ustedes van recordando lo que vieron el año pasado. Recuerden ustedes que el lenguaje tecnológico o el dibujo técnico, ¿sí? Que están íntimamente relacionados, tienen una fundamental importancia, que es la aplicación en, por ejemplo, la industria, ¿sí? En cualquier proceso de producción va a ser necesario la interacción o la relación del lenguaje tecnológico, también compuesto por parte del dibujo técnico. En primer lugar, si estamos hablando de lenguaje tecnológico, lo que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un modo de comunicación, ¿sí? El lenguaje, todos sabemos que puede ser escrito, puede ser oral. Hoy en día existen otros medios de comunicación fundamentales, como el que podemos estar usando en este momento, pero digamos que en toda comunicación, y sobre todo en el lenguaje propiamente dicho, hay un receptor, ¿sí? Y un emisor. Una persona que emite, que explica, que transmite las ideas, y una persona que es el receptor que recibe dicha comunicación. Obviamente que entre el emisor, que es el que emite la información o el que da la explicación, y el receptor, tiene que haber un nexo de comunicación, un medio, ¿sí? Esto en prácticas del lenguaje también lo pueden haber visto en algún momento. En nuestro caso, ¿sí? El lenguaje tecnológico o el dibujo técnico es un lenguaje de comunicación. ¿Y por qué será un lenguaje de comunicación? Precisamente es un lenguaje de comunicación porque, ¿sí? Uno va a pensar lo que tiene que diseñar, lo que tiene que dibujar, y si estamos dentro de un proceso de producción, de un proceso de fabricación de algún producto, ¿sí? Esa lámina que uno va a realizar, va a dibujar, es parte de un proceso. Y cuando uno dice que es parte de un proceso, lo que estaríamos diciendo es que va a haber una persona que diseñó ese producto. Por ejemplo, puede diseñar el modelo, la forma de una mesa, de una silla, ¿sí? Y va a haber otra persona que lo va a tener que construir. Entonces, el emisor es aquel que hizo ese plano, esa lámina. Y el receptor va a ser aquel que va a tener que formar parte del proceso de producción. Ahora bien, para aclarar también otro concepto, recuerden que cuando hablamos de proceso de producción, lo que estamos diciendo es que un proceso de producción es aquel donde van a intervenir más de una persona. Generalmente, ¿sí? Va a haber intervención de más de una persona. ¿Está bien? Va a estar aquel que va a diseñar precisamente esa mesa, esa silla, ¿sí? Va a estar el otro que va a buscar los elementos para poder construir esa mesa, esa silla, los distintos materiales que se necesiten. Y van a estar aquellos que van a hacer las distintas partes del proceso, que por ejemplo va a ser tomar las medidas correspondientes de la mesa que tengo que hacer. Otro se va a encargar de hacer los cortes respectivos. Otro se va a encargar del ensamblado. Pero precisamente para que cada uno pueda hacer la parte que le corresponde, tiene que saber leer el plano, interpretar el dibujo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si uno no sabe leer el plano, no va a poder dibujar. ¿Está bien? Va a haber una persona que va a diseñar, precisamente interpretar el plano, interpretar el dibujo. ¿Está bien? ¿Por qué?
Porque si no sabe interpretar el dibujo, no lo puede interpretar y no lo entiende, estarían hablando en dos idiomas distintos. Acá, entre ustedes y yo, entre ustedes y sus padres, entre ustedes y sus pares, se entienden cuando conversan o cuando hablan, porque todos hablamos un idioma, el idioma castellano o español, entonces nos entendemos. Si alguno de nosotros no hablara el castellano y hablara inglés, estaríamos en dificultad, porque no nos entenderíamos. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene que haber un lenguaje común en el lenguaje tecnológico y en el dibujo técnico. Y ese lenguaje común va a estar dado por algo que se llama normas IRAM, que yo les mandé un manual de las normas IRAM, ¿sí? Normas IRAM. ¿Y qué es esto de las normas IRAM? Las normas IRAM, la sigla indica que es Instituto de Racionalización de Materiales Argentinos. Ese es el significado de la sigla. Pero esto se lo aclaro para que tengan la noción, no se asusten. La idea es buscar un poquito la historia del lenguaje, del dibujo técnico, ¿sí? Después vamos a ver por qué es lenguaje tecnológico precisamente, pero el lenguaje tecnológico tiene mucho de dibujo técnico. Entonces, ¿qué va a pasar? En este tema de las normas IRAM, la importancia que tienen es que precisamente es el nexo entre cada uno de los que forman parte de un proceso de producción, de manejar el mismo lenguaje, ¿sí? ¿Y por qué digo de manejar el mismo lenguaje? Porque las normas IRAM establecen precisamente cómo debo hacer el dibujo desde un principio, ¿sí? Cómo debe hacerse el formato, cómo debe hacerse el rótulo, cómo debe ser la caligrafía, ¿sí? Cómo debe ser cada una de las cosas que vamos a ir aprendiendo y deberían haber visto en primer año también, pero por eso vamos para atrás, digamos de alguna manera, para recordar lo que no nos acordamos o lo que no nos enseñaron o por el motivo que fuere. Entonces, ¿sí? Estas normas IRAM, que yo les vuelvo a reiterar, les facilité el material no para que se las aprendan de memoria, sino para que la tengan como un manual de consulta, como el que tienen en cualquier otra materia, ¿sí? Entonces, como les decía recién, en este manual nos van a decir, nuevamente reitero, cómo tenemos que hacer el formato, cómo es la caligrafía, cómo tienen que ser las vistas, las perspectivas, ¿sí? Cómo son las escalas, etcétera. Cómo se debe dar cada paso cada vez que tenemos que dibujar algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si todos manejamos el mismo lenguaje, va a haber una posibilidad de comprendernos. Y esto tiene que ver con la idea de lo que es el lenguaje tecnológico o el dibujo técnico. Ahora pues bien, muy ampliamente vamos a decir ahora, o muy generalmente vamos a decir ahora, que el lenguaje tecnológico tiene, como dije hace un rato, una implicancia muy grande del dibujo técnico. En toda esta primera etapa estamos viendo lo que es dibujo técnico, ¿sí? Porque después, en algún momento de la última etapa de este año, que viene muy complicada, o el próximo año, se verá algo de AutoCAD, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con el trabajo de en distintos programas, o en un programa como es el AutoCAD, donde se trabaja con el dibujo técnico ya directamente con programas aplicando directamente la tecnología, por eso su nombre, ¿sí? Pero para poder también llegar a esa parte es necesario conocer todo lo anterior a la parte tecnológica, porque después cuando vamos a trabajar dentro del AutoCAD, por ejemplo, hay que saber leer lo que aparece en las imágenes o en las distintas construcciones. Ahora bien, en el material que les envié, en una de las hojas, la página 1 de 8, si mal no recuerdo, aparece el formato A4. Y como puse en las indicaciones, los distintos formatos, tanto el A4 como el A3, como el A3, están regulados en la norma IRAM 4504. Ahí van a observar, cuando vean esa norma o cuando la lean, van a observar las medidas de los distintos formatos, ¿sí? Estos formatos, los que vamos a utilizar, son el A4 y el A3. El A4 lo tienen en la imagen en la página 1 de 8, ¿sí? Y sus medidas son las siguientes. Tiene una altura de 297 milímetros. Recuerden que en dibujo técnico hablamos en milímetros. Bien, hecho este recordatorio, decimos nuevamente que tiene una altura de 297 milímetros. De ancho, la hoja tiene 210 milímetros. Hasta acá, digamos, es la medida de la hoja, como se consigue, cómo se adquiere o cómo la recortamos en algunos casos. Ahora bien, la norma IRAM, vuelvo a reiterar, número 4504, va a establecer dichas medidas para este formato A4. Si observamos el formato que tienen en la pantalla del campus, o que van a tener en este video ilustrativo también, van a ver, como les dije recién, que tienen en su margen izquierdo, dice 25, son 25 milímetros. Quiere decir que
que de ese lado de la hoja lo que tienen que hacer es a 25 milímetros de donde comienza la hoja, hacia su derecha, ¿sí?, una línea. Esos 25 milímetros son 2,5 centímetros. ¿Sí? A partir de ahí van a tener una línea que va a estar marcando ese margen de 25 milímetros. Una vez que hicieron esos 25 milímetros, van a subir hacia la parte superior de la hoja y van a dejar 10 milímetros de la parte de arriba, ¿sí?, y van a trazar una línea horizontal de 17,5 centímetros, es decir, 175 milímetros hacia el lateral derecho. Ahí van a quedar luego 10 milímetros hasta que se termine la hoja, ¿sí? Cuando llegaron a los 175 milímetros, van a bajar una línea hasta 10 milímetros antes de que se termine la hoja. Ahí le va a quedar construido un rectángulo, ¿sí?, que va a tener de altura, va a tener el rectángulo interior, ¿sí?, el rectángulo interior, el que se observa como rectángulo interior, va a tener de altura 277 milímetros. ¿Por qué va a tener 277 milímetros? Porque le resté 10 milímetros de arriba y 10 milímetros de abajo. Y de ancho, el rectángulo interior va a tener 175 milímetros. ¿Por qué? Porque le resté 25 milímetros del margen izquierdo y 10 del margen derecho. De esta manera tenemos lo que es el formato A4. Lo voy a explicar de otra manera distinta para aquellos que por ahí no comprendieron algo y no se asusten. Vamos a buscarle otra explicación. Ustedes tienen la hoja A4, ¿sí? Volvemos a decir, esa hoja A4 tiene una medida, se los voy a decir en centímetros para que no se mareen ahora. Tiene 29,7 centímetros de alto y 210 de ancho. Entonces, para que les resulte más fácil, lo que pueden hacer es a esa hoja, ¿sí?, del margen izquierdo le voy a sacar hacia la derecha, voy a hacer una línea a los 2,5 centímetros, ¿sí?, en sentido vertical. Ahora bien, no hay que olvidarse que a esa línea me tiene que quedar de 27,7 centímetros. Es decir, que 1 centímetro antes de que se me termine la hoja, tengo que frenar el trazado, tanto hacia la parte superior como hacia la parte inferior. Después, me debo desplazar de la misma forma al otro margen, ¿sí?, al margen derecho. El margen derecho, ¿sí?, vamos a sacarle 1 centímetro hacia la izquierda. Le sacamos 1 centímetro hacia la izquierda. Entonces, ese centímetro hacia la izquierda, como dije recién, se lo sacamos y vamos a construir una vertical que va a tener también 27,7. Y para obtener esos 27,7 la tengo que trazar hasta 1 centímetro antes de la parte superior y 1 centímetro antes de la parte inferior. Ahora bien, una vez que hice eso, tengo que cerrar el rectángulo. Lo voy a cerrar con una línea en la parte superior, ¿sí?, a 1 centímetro de que se termine la hoja, con una horizontal que por lógica debe quedar de 17,5 centímetros. Y en la parte inferior también debo hacer lo mismo. A 1 centímetro de donde se me termina la hoja, debo trazar esa horizontal cerrando el rectángulo interior. De esta manera tendría el formato A4. En la parte interna van a observar que dice rótulo. Ese rótulo tiene 175 de ancho por lógica y una altura, como se observa en la imagen, de 51 milímetros, es decir, 5,1.